Ya nos lo advertía el ingeniero Gilberto Lozano, también lo había dicho el ingeniero Pedro Ferriz de Con, también Mark Starosevsky y el senador Damián Cepeda Vidales. Pues ya llegamos a ese periodo tan difícil en el que la dictadura nos está amenazando con la militarización del país. De hecho, el presidente ya dio un decreto que no es válido porque la Constitución en su artículo 129 se lo prohíbe. Este artículo dice clarísimamente que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No pueden hacer otra cosa. Cualquier cosa que hagan extra está o fuera de la Constitución o está en apoyo de alguno de los artículos que le permiten actuar para apoyar a la población en casos de emergencia. Bueno, como se está saltando todas las trancas el señor presidente, está provocando a la población. La población no está armada, nadie tiene armas en México. Si acaso alguien tendrá en su casa alguna que sea para defenderse en caso de algún asalto, pero pues son contraproducentes. Entonces nos está provocando con alevosía y ventaja porque sabe que no podemos actuar. Pero lo que sí podemos hacer es salir a votar y decir en las votaciones quién es quién. El pueblo es el que debe determinar quiénes lo van a gobernar. Ahora tenemos otro problema. Los mexicanos no nos ponemos de acuerdo con nada. Han salido cantidad de grupos que tienen un favorito y que tienen otro favorito. Eso es lo importante, que nos pongamos de acuerdo, que ya nos dejemos de tonterías. En Frena se está haciendo un ejercicio muy especial para determinar quién es el mejor. El 3 de septiembre vamos a tener una reunión en el Monumento a la Revolución, donde se van a presentar estas personas y van a decir por qué ellos quieren ser los candidatos. Esperemos que de ahí salga el verdadero candidato que nos va a representar con ardor, con valor y que va a determinar cuál va a ser nuestro destino en los próximos 6 años, porque la tenemos muy difícil. Este país está quedando destrozado completamente con la actuación tan mala que han tenido todos los de la 4T en todos los ramos. Se han comportado como unos verdaderos sátrapas. No van a dejar el barco cuando se empiece a hundir, lo van a dejar en cuanto vislumbren que el barco podría llegar a hundirse, pero no antes. Es más, quieren prolongar su periodo y eso no lo vamos a permitir. El 3 de septiembre hay que ir a la reunión de Frena y luego en 2023 y en 2024 todos los votos van a ir contra Morena. Tenemos que ganar. La única forma de salir de esta desorganización que están dejando los de Morena es tener un candidato sólido, inteligente, que apoye realmente al país, que sea un verdadero militante un verdadero patriota y que esté decidido a sacrificar las prebendas a las que casi todos los gobernantes pretenden llegar cuando están en el poder. Yo considero que el senador Damián Cepeda Vidales tiene esas características. Ojalá y él las acepte, ojalá y se arriesgue, porque el próximo sexenio va a ser dificilísimo. Claro que habrá que contar con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y organizaciones extranjeras
que ayuden a la recuperación, porque eso es lo que vamos a tener necesidad de recurrir, a recuperar nuestro país como era antes, por lo menos antes de que entrara López Obrador. Saludo con gusto al senador del PAN, Damián Cepeda. Gracias por estar con nosotros, senador. Buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarte a ti y a todos los que nos ven en sus casas. Damián, ¿cuál es la posición del PAN ante el nuevo decretazo que anuncia el presidente para pasar la operación y administración de la Guardia Nacional al mando del Ejército? Sin duda muy negativo este anuncio, que en los hechos lo que busca es militarizar ya formalmente este país. Digo formalmente porque lo ha venido haciendo ilegalmente, pero quiere pues ya de manera abierta que los militares se encarguen de la seguridad pública, pues con todo lo que implica que a nivel internacional pues ha demostrado que siempre resulta un fracaso, que no es lo más adecuado, y en México pues dista mucho de haber dado resultados en los últimos años. A mí me parece que tiene varias implicaciones, entre las cuales resaltaría dos. La primera es legal. Esto claramente es inconstitucional, es ilegal, o sea, es indebido. La Constitución, el artículo 21, textualmente dice que la seguridad pública tiene que ser de carácter civil y habla de la Guardia Nacional, que dice que es civil, disciplinada y demás. Y dice específicamente, no hay lugar a dudas ni interpretaciones, que va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces el presidente no puede, sin violar la Constitución, ahora decir, no, pues yo quiero que se encarguen los militares y que pase a depender de la SEDEN y las Fuerzas Armadas. Eso viola por completo la Constitución. Lo que me lleva a la segunda implicación del anuncio, de querer vía un acuerdo hacer este cambio. Me parece que tiene una implicación política, porque manda un mensaje el presidente muy negativo. Y el mensaje es, sé que es ilegal, o sea, el presidente lo sabe, pero no me importa. Eso es lo que está diciendo el presidente. Entonces, se pone por encima de la Constitución y parece decir, es que la ley soy yo, y si no hay una ley que me acomode, pues yo hago lo que me parezca. Eso parece estar diciendo el presidente, y eso es un mensaje terrible para el país, porque un presidente de la República debe comportarse como jefe de Estado y ser quien ponga el ejemplo en un país de respeto al Estado de Derecho. Senador Damián Cepeda, el decreto o acuerdo presidencial es claramente violatorio de la Constitución, que establece sin ningún lugar a dudas que la Guardia Nacional será una corporación civil, cuyo mando está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué harán ante este nuevo intento de saltarse las leyes? Mira, sin duda lo vamos a impugnar, Guillermo. El tema es que, primero, de nueva cuenta, se le deja en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tema que no debería de tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no hay duda, pues. O sea, los juicios están para cuando hay algún tipo de confusión, una divergencia de ideas, de interpretación. Aquí no hay duda. La Constitución dice que es civil, el presidente la está violando flagrantemente. Entonces, pues hoy tenemos que esperar a que la Corte esté a la circunstancia de México, de la necesidad. El problema es que ya hemos visto que algunos ministros y ministras pues se han prestado para fungir más como subordinados del presidente. Entonces el riesgo o el temor es que en este caso se subordinen. Yo creo que sería demasiado burdo, porque aquí sí textualmente basta leer el 21 constitucional para darte cuenta que no hay manera que interpreten a favor del presidente. Segundo, me preocupa la vía de impugnación, Guillermo. Creo que por eso lo hace el presidente. Muy vivo, tramposo, o sea, como no debería actuar un presidente, sabe que si lo hace por la vía de un acuerdo y no por la vía de una ley, es más difícil de impugnar, porque entonces ya no procede la acción de inconstitucionalidad, sino la controversia constitucional, y eso te obliga a tener la mitad más uno del Congreso, lo cual no existe en la oposición. Entonces Morena normalmente se presta de comparsa y trata de bloquear estas impugnaciones. No quiere decir que no lo vamos a poder lograr, lo vamos a intentar de todas maneras, pero también le queda la vía a un gobernador, a un alcalde, a organismos de la sociedad civil para hacerlo. A como toque, vamos a lograr esa impugnación para que la Corte se pronuncie al respecto, pero la verdad, Guillermo, es que no deberíamos estarlo haciendo, porque la Constitución es clara.
Y el presidente lo sabe, Guillermo. Yo fui parte de la mesa redactora de este debate que se dio en el Congreso. El presidente intentó aprobar una reforma constitucional que hiciera lo que hoy quiere, militarizar el país. Dobló a algunos diputados de oposición en la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, malamente. Pero en el Senado sumamos esfuerzos y fue de las primeras veces que existió el bloque de contención y varios de la oposición dijimos, no, no vamos a permitir que militarices al país. Y sumamos esfuerzos y corregimos esa reforma. Y dijimos, es una guardia civil profesional para combatir al crimen, particularmente el crimen organizado, y darle paz a los mexicanos. El presidente ha hecho ilegalmente la militarización del país y hoy quiere de plano sacarla por la puerta atrás de Palacio Nacional. No se lo vamos a permitir. Y a quien me esté escuchando, que dice, bueno, ¿y por qué tanta oposición a que los militares se encarguen de la seguridad pública? Está probado en el mundo que no da resultados. Se genera más violencia, más opacidad, más falta de transparencia. Mi respeto a las Fuerzas Armadas, pero ellos están para salvaguardar la soberanía nacional y en tiempo de paz tienen una prohibición constitucional para dedicarse a cualquier otra función que no sea la disciplina militar. Nosotros le hemos dado un permiso especial para que de manera temporal, extraordinaria, subordinada a los civiles y fiscalizada puedan ayudar en tanto se echa a andar la Guardia Nacional Civil. Pero pensar que la milicia se va a encargar de manera adecuada de la seguridad pública es estar fuera de la realidad. Yo les pregunto si ha funcionado estos 3 años que el presidente, sin hacerle caso a la Constitución, le ha encargado a las Fuerzas Armadas la seguridad. Hay más violencia que nunca, es un fracaso absoluto la estrategia de seguridad pública. Necesitamos cambiar el enfoque y establecer una política de seguridad integral que desarticule el crimen organizado con inteligencia financiera y, por otro lado, que fortalezca policías estatales y municipales para garantizar la paz. En ningún lado ha dado resultado la militarización del país. Y esto, ya ni qué decir, que es una abierta traición a la promesa que hizo el presidente López Obrador a los mexicanos cuando pidió el voto. Porque no hay uno, sino hay decenas de videos del presidente prometiendo que iba a acabar con la militarización del país. Senador Damián Cepeda, ¿qué pasa que el presidente, cuando se enfrenta con las limitaciones que marca la ley, cuando no tiene la votación necesaria para lograr sus reformas constitucionales, en vez de acordar, pactar, negociar, recurre a estas prácticas de impulsar leyes secundarias o acuerdos o decretos que le permitan cumplir sus propósitos, por no decir sus caprichos, sustrayéndose de lo que dice la ley suprema de la nación, que es precisamente la Constitución? Mira, yo creo que hay un talante autoritario detrás de ello, una actitud muy dictatorial, una forma de pensar de decir, tengo la razón a toda costa y voy a hacer lo que sea. Y espérate, por eso nos hemos dado leyes, los mexicanos. La Constitución, nos guste o no, es la máxima norma nacional. Por supuesto que la comparto. ¿Puedo no estar de acuerdo en algún artículo, en alguna redacción? Bueno, da tu lucha por cambiarlo, pero no puedes tú querer imponer tu verdad por encima de la Constitución, porque entonces viviríamos en una anarquía, en un país que no respeta la ley. Presidente, eso es lo que hace. Creo que lo que dice es, pues es que el Estado soy yo, dice, ¿no? Como aquel famoso rey de hace ya muchos años, en donde pues no quiere contrapesos, le estorban. Yo lo que diría es que a los mexicanos, quien me está escuchando, es más allá de si simpatizas o no con el presidente en turno, es muy peligroso establecer un país de un solo hombre, en donde se haga la voluntad de una sola persona, porque no es Dios, se equivoca y puede cometer muchísimos abusos. En este caso, sería una tragedia para el país la militarización. Creo que le está poniendo muy mal ejemplo, un muy mal precedente en este país, y creo que lo hace jugando un poco con los tiempos también, Guillermo. Creo que no tiene duda de que al final lo van a declarar inconstitucional, pero sí es muy lamentable, y aquí hago un reclamo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo el respeto del mundo a la institución, pero no así en ocasiones al comportamiento de algunos de sus integrantes, de que dejen de patear el bote y que atiendan y resuelvan los asuntos importantes para este país. ¿Sabes que el último acuerdo de militarización de este presidente fue en mayo de 2020, Guillermo? Y es hora, a agosto de 2022, que no se atreven a resolverlo. O sea, tienen 2 años congelado ahí.
Por eso lo hace el presidente, porque dice, pues mira, a lo mejor me ganan al final, pero por lo pronto ya les gané unos cuantos años. Entonces creo que le está apostando a que el resto de su sexenio lo logre hacer militarizando al país. Mal por el presidente, porque el Congreso de la Unión claramente dijo, sí, sí respaldamos una estrategia de seguridad si busca garantizar la paz, pero partiendo de una Guardia Nacional civil, profesional, que desarticule el crimen organizado. Y el presidente, en la práctica, ha tirado por la basura lo que se aprobó en la Constitución, ha militarizado el país y hoy quiere hacerlo por la puerta de atrás con este acuerdo. ¿Sabes que hoy hay más de 90,000, de hecho alrededor de 100,000 elementos de las Fuerzas Armadas encargados de seguridad pública? O sea, yo decía el otro día, un poco en tono de broma y un poco en serio, que el presidente Calderón se quedó en pañales con la militarización que hizo en México. O sea, se le critica la militarización del país, fracasó su estrategia, por cierto. Lo que yo no entiendo es por qué continúan y prácticamente duplican el número de elementos encargados de seguridad pública de militares, pensando que haciendo lo mismo va a tener un resultado distinto. Es imposible, necesitamos cambiar la estrategia y dar resultados y garantizarle la paz a los mexicanos. Sí, pareciera que el presidente trata de ganar tiempo para ver de qué manera se salta al Congreso. Senador Damián Cepeda, te pregunto, ¿qué sigue en este entramado? ¿Se saldrá el presidente con la suya? ¿La Corte actuará a la altura de lo que esperamos o se someterá una vez más a la voluntad del presidente? ¿Qué hará el otro contrapeso que es el Congreso del que formas parte? Mira, ¿qué sigue? Yo primero creo que debemos continuar levantando la voz para evitar que se haga. Al día de hoy es un anuncio, pero bueno, evidentemente conocemos al presidente y no somos ingenuos y sabemos que si ya lo anunció es porque lo va a hacer. Inmediatamente, en cuanto se publique ese acuerdo, tenemos que impugnarlo. Para eso hay que esperar la manera en la que lo publique. Si busca una ley secundaria, sí procede la acción de inconstitucionalidad. Si lo hace por un acuerdo como lo anunció, tendría que ser controversia constitucional y buscar amparos. Y ahí se va a requerir de mucho carácter. Se va a requerir de la oposición, que lo intentemos. Se va a requerir de gobernadores que tengan valentía para defender la legalidad en este país, porque tienen manera de impugnar también. Se va a requerir de alcaldes o alcaldesas que también tengan ese pues amor por este país y que quieran evitar que se militarice México con todas sus consecuencias. Y también organismos de la sociedad civil que también van a poder impugnar. Yo creo que todo lo tendremos que hacer. Y tercero, tendremos que presionar de manera positiva, en el sentido positivo de la palabra, a la Corte para que resuelva rápido, que se deje de pretextos, que no salga con recursos legaloides, de ay, no es la vía, no procede, con tal de no meterse al fondo y no enemistarse con el presidente de la República. Aquí no se trata de enemistarse con nadie, se trata de hacer cumplir la Constitución y basta con tener ojos, y ni siquiera necesitas ojos, con saber leer de distintas maneras para leer el artículo 21 constitucional que dice que los cuerpos de seguridad pública son civiles y que dice que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y el 129 constitucional que dice que está prohibido para las Fuerzas Armadas en tiempo de paz dedicarse a algo distinto que no sea la disciplina militar. Cualquiera que sepa leer la Constitución sabe que esto que está haciendo el presidente es un atentado brutal contra la Constitución y tenemos que hacer respetar el Estado de Derecho en este país. ¿Quiere debatir el tema? ¿Tiene una convicción de que se puede hacer mejor militarizando México? Que presente una iniciativa de ley, Guillermo, y la debatimos en el Congreso. Y si 2/3 partes del Congreso, yo espero que no, le dan la razón, entonces lo puede hacer. Pero si no, tiene que respetar que nos dimos leyes y hay órganos encargados para legislar en este país, que es el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y de Senadores, no un aspirante a dictador que quiere imponer su verdad por encima de la Constitución. Así de claro lo digo, porque así de claro se tiene que hablar. Porque si hoy no levantamos la voz, mañana andemos llorando que desaparecieron el INE por vía de un acuerdo, ahí atrás de la Constitución, porque es lo mismo, ¿eh? Así como está muy claro en la Constitución que el INE es quien cuenta los votos, también está claro que la Guardia Nacional es civil y depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, este es el momento de defender la Constitución, como lo era también, Guillermo, ya lo hemos platicado tú y yo muchas veces, cada vez que se nombró un integrante de esa Corte, porque hoy un lloradero cuando hacen malas decisiones los integrantes de la Corte, pero yo siempre me gusta recordar para que nunca vuelva a pasar en el futuro. ¿Y quién los nombró? El Senado de la República. ¿Y con qué mayoría? Con 2/3 partes, Guillermo. ¿Y tiene el presidente y Morena 2/3 partes? No,
La oposición no estuvo a la altura, algunos de sus integrantes, de la circunstancia y decidieron irse con la marea y apoyar a subordinados del presidente. Yo jamás he dado un voto, pero no me voy a cansar de señalar esto, porque en momentos como este es cuando nos damos cuenta de la importancia de tener gente íntegra, autónoma, independiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues este es solo el inicio de la discusión que vendrá. Senador Damián Cepeda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, y cierro diciendo, miren, además de ilegal, no hace sentido. Vean los resultados, es un fracaso absoluto de la seguridad pública, hay más violencia que nunca, no permitamos esto para el país. Y sí sumamos esfuerzos por una estrategia de seguridad pública que pueda garantizar la paz a México. Para eso hay que estar en actitud positiva, pero hay que defender la Constitución. Saludos, estimado Guillermo, y un saludo a escuchar. Nuevamente, muchas gracias. Hasta pronto, Damián Cepeda. Y hablando de violencia, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, un enfrentamiento entre el ejército y... Hola amigos, hoy es agosto 2 del año 2022, soy Gilberto Lozano, agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Y bueno, si alguien pudiera hacer algún comentario, si se está escuchando correctamente, quiero saber si Facebook no me está censurando, creo que ya pude observar que sí, hay ya mexicanos que se están uniendo a esta transmisión breve. Voy con algunos puntos rapiditos. El primero de ellos es la visita el pasado fin de semana a la península yucateca de parte del dictador de Macuspana. Bueno, se llenó de reclamos, sobre todo de gente que ha visto desaparecer a sus familiares, y aunque se trató de controlar eso, el punto fundamental de lo que fue a hacer López a la península yucateca fue a decir exprópiese, exprópiese, exprópiese. En el decreto del Diario Oficial de la Federación de estos días, pues ya apareció una serie de más de 1,600 hectáreas expropiadas con el motivo de decir el Tren Maya va porque va. Aquí nadie me sale con que la ley es la ley. Y el exprópiese de Hugo Chávez ya lo escuchamos con más frecuencia de parte del dictador de Macuspana. Y este fue escuchado con toda la fuerza y el tono de voz especial de un dictador con motivo de digamos, obra mascota que tiene el señor López, al igual que el Chaifa y el caso también de la refinería Dos Bocas. En el caso del Chaifa, hoy apareció una nota de una investigación muy interesante. Los mexicanos, cada pasajero que ha llegado al Chaifa desde que nació, le subsidiamos 4,700 pesos de pérdida a su viaje. Es decir, todo el costo de operación del Chaifa, dividido entre el número de pasajeros desde que se inauguró, te da un subsidio de 4,700 pesos. En pocas palabras, es más barato el boleto de avión de muchas ciudades que propiamente lo que el gobierno está aportando por las pérdidas que está teniendo tan grandes el Chaifa, y eso es por la problemática de falta de accesibilidad, de aerolíneas que no quieren llegar ahí y que se han visto forzadas por este plan orquestado de quitar el mantenimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tú me preguntarás, oye Gilberto, ¿y cuál es el subsidio que el gobierno paga por los movimientos que hay adicionales que no se alcanzan a cubrir con los impuestos, el famoso TUA, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? 16 pesos. 4,600 el subsidio por cada pasajero al Chaifa y 16 pesos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un elefante blanco que solamente mientras esté presente López Obrador forzando a su uso, la verdad es que va a terminar siendo un vil aeropuerto militar como puente del narcotráfico, donde el único avión internacional que llega ahí es de Venezuela. Número 2, rápidamente te platico, creo que vale la pena que busques en el periódico El Financiero. Yo la verdad lo leo poco, son dos editorialistas que me interesan por su objetividad. Uno de ellos es Raimundo Rivapalacios,
Todos los demás ahí, el esquetino y todo, eso simplemente te asustan con el petate del muerto, pero no hacen nada. Raimundo Rivapalacios dice que lo que sucedió el pasado fin de semana es una muestra de que Morena no está dispuesto a perder el poder en el 2024. Y si lo pierde, arrebata. Y se está preparando con todos estos grupos de choque que vimos desde Tijuana hasta Tapachula, pues efectivamente para decir que esa elección no es correcta, que hicieron trampa y todo lo que te puedas imaginar. Si los mexicanos no somos suficientemente más que los que quieren que la dictadura castrochavista continúe, México está perdido por décadas. Bueno, pues se cierra el mes de julio y se cierra con una cantidad de 2.331 asesinatos, lo que hace llegar la gestión de López de 44 meses a 126.800 asesinatos. Una verdadera guerra civil la que se vive en México. Salió hace 2 días el libro de Jared Kushner, como tú sabes, es el yerno de Donald Trump. Y platica, junto con Ivana Trump y las anécdotas que platican, que evidentemente el presidente al que más doblegaron y que hasta se sorprendieron de la facilidad con la que lo hincaron fue el caso de López Obrador. Ahí relata su anécdota, es muy interesante, de que ellos mismos se sorprendieron de la facilidad con que doblegaron al señor López, y siempre se ha dicho, pisacabezas hacia abajo, lametraceros hacia arriba. Los bravucones, los buscapleitos, es muy típico de ellos esa conducta. O sea, el bravucón pisotea a la gente pobre, ignorante, etcétera, pero hacia arriba ante una autoridad normalmente son lametraceros profesionales. El Chaifa, bueno, ya te platiqué, los 4,700 pesos por pasajero, y el exprópiese corriendo por todo el país. Además de la adjudicación de varios terrenos que ya un juez dictaminó que evidentemente cuando se hizo el Chaifa se robaron varios predios privados que no han indemnizado, y que este juez ya está generando una sentencia para que se finiquite correctamente el haber tomado esos predios a la malagueña. Es decir, eso de que la ley es la ley no vale con el señor López. Y por cierto, el señor Rivapalacios toma nota de esto, diciendo en su editorial del día de hoy de Financiero, verdaderamente sin desperdicio, que claramente ellos no están dispuestos a seguir a la ley. Son mapaches, son ratas, son criminales, son sicarios electorales y sicarios también evidentemente de los cárteles, que apuestan a tener verdaderamente su títere en el Palacio Nacional y por lo tanto poner a modo a los delegados de Morena, en donde nada más ellos se creen que es un proceso democrático. La verdad fue un cochinero, lo que vimos fue un lugar terrible de lo que pasó en México, y que demuestra pues verdaderamente la categoría de la gente de cuarta, que es la que pulula en el partido de Morena. Creo que es indefendible que alguien venga a sacar otros razonamientos que no sean estos. Amigos, la pregunta es si los mexicanos vamos a lograr unir a 5 millones de mexicanos. Yo te quiero decir lo siguiente. Frena, como tú sabes, no persigue puesto público. El antecedente de Frena es el Congreso Nacional Ciudadano. Y para los que llevamos varios años en el activismo y siempre con una pureza de cuidar esta promesa que le hemos hecho a los mexicanos de que nosotros no tenemos llevar agua al molino de alguien, que no traemos una agenda oculta, que somos mexicanos como tú, que quiere defender a su familia, que quiere que México sea mejor, que queremos un México diferente donde reine la justicia, la paz, la libertad y la verdad. Eso somos en Frena. Pero siempre que se acercan procesos electorales, siempre salta la gente que realmente su interés era otro. Esto no es nuevo, ya lo hemos vivido en el Congreso Nacional Ciudadano. Y entonces aparecen las gentes o que venden campañas o que se dedican a asuntos de campañas políticas o que se venden al mejor postor. Y bueno, pues es un proceso de depuración natural que tiene Frena. Y anteriormente lo tenía el Congreso Nacional Ciudadano. Te recuerdo que el Congreso Nacional Ciudadano nació en agosto del 2009. Muchos de los que estamos hoy en Frena participamos en el Congreso Nacional Ciudadano,
que en el año 2 de abril del año 2020, cuando López dijo que le venía como anillo al dedo, nos convertimos en Frena. Quien te diga que Frena no es incluyente es bastante estúpido. Y te voy a decir por qué es estúpido. Porque nosotros no le negamos a nadie, absolutamente a nadie, la posibilidad de incorporarse a Frena. Oye, que soy judío, soy musulmán, soy agnóstico, no hay problema. Esto no tiene nada que ver con el credo. Oye, que soy moreno, soy blanco, soy güero, soy albino, mido 2 metros, mido 1,20, tampoco discriminamos por raza, por etnia o por nivel socioeconómico. Oye, soy taxista, bienvenido. Soy bolero, ando sin chamba, soy empresario, bienvenidos. Oye, soy del PRI, del PAN, nomás aquí no platiques nada, aquí hablamos como mexicanos. Aquí hablamos como mexicanos. En Frena, la conversación es de mexicano a mexicano, con la bandera mexicana aquí, en primer lugar, el interés superior de México. ¿Frena es radical? Sí, sí es radical. Quiere quitar a López. Desde el principio nació para quitar a López. O sea, nosotros no somos de micrófono, somos de denuncias penales, denuncias de juicio político, movilizaciones nacionales, que no las vas a ver en ningún partido político. No hay ninguna, absolutamente. Los llamados partidos de oposición no han hecho nada. ¿Somos radicales? Aceptado, sí, cierto. Somos radicales porque queremos quitar con todo el avance del castrochavismo en México. Pero hay una garantía que te da Frena. Frena no negocia con partidos políticos, aunque se llamen de oposición. Nosotros no conveníamos con ellos. Podremos dialogar, podemos platicar, pero llevar agua al molino de un partido o ver qué monserga está armando ese partido y caer en su juego como borregos de cualquier partido o de un grupo de partidos, tienes mi palabra y la palabra de todo el Consejo Rector Nacional de Frena y de todos sus integrantes. Estar en Frena es no ser borrego de ningún partido político. Es no tener un amafiamiento con ningún partido político, llámese como se llame. Eso es lo que te garantiza Frena. Y te lo garantizamos la gente que llevamos muchos años en el activismo ¿de qué? De empoderar a los mexicanos. La solución de fondo de México, amigos, no va a venir de los partidos que causaron el problema. Como dice Albert Einstein, si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. Nosotros hemos sido perseverantes y tenaces de tener ciudadanos 24/7. Ciudadanos que defienden sus derechos, que saben que son mandantes constitucionales, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les da todo el derecho de ser el mandante. ¿Qué significa el mandante? El que manda. El otro es mandatario, el que obedece, el que recibe un mandato. Y aquella persona que por su historia y su inercia no entiende que el propio presidente de México es tu empleado, es porque ya no le da. Fue acostumbrado a ser un soldado, fue acostumbrado a decir, señor presidente, y en Frena luchamos para crear la conciencia de que tú y yo le pagamos el sueldo a López. Y el que paga, manda. Aquí y en cualquier lugar del mundo. El que paga, manda. Frena es la gente de trabajo que paga impuestos y que por lo tanto tiene todo el derecho a exigir. Y que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para no ver tirado nuestro dinero en caprichos y berrinches personales de un mandatario. Quien te venga a decir que el presidente es nuestro empleado, no le he entendido todavía. Yo sé que es difícil de entender, amigos. Es complicado, porque los mexicanos hemos sido adoctrinados a decir señor gobernador, señor presidente, señor alcalde, pero en el fondo son tus empleados. Y López es un empleado inepto y traidor, como muchos otros. Entonces tú no puedes esperar la solución del sistema que causó esto. O sea, si llegó Peña Nieto es por lo que hizo Calderón, si llegó López es por lo que hizo Peña Nieto. Y en esta decadencia, ¿cómo te vas a confiar en la gente que ha perdido 16 gubernaturas en 2 años y que gastó 5,500 millones de pesos? Yo lo vuelvo a repetir y lo reitero, y hay gente que dice, Gilberto, ya lo dijiste varias veces, sí, pero a veces la gente tenemos que captar
que lo que vengo a invitarte, amigo, y sobre todo a la clase media, es empoderarte. Es que nosotros manejamos la liberación de México de una casta política que solo se ha enriquecido con nuestro trabajo, que ha generado una esclavitud en México, donde porque se le antoja al señor que está en Palacio, se trae unos cubanos, que porque nos faltan médicos. Bueno, ¿y por qué no se trae a la CIA patronarse a los cárteles si no puede? O sea, a ver, dices que te traes a los cubanos para ayudarte porque no estás resolviendo el problema de salud, que es un verdadero relajo. Bueno, si tampoco puedes arreglar la criminalidad, háblale tráete a los alemanes. No, amigos, los políticos y especialmente López es un vil traidor, es un mequetrefe, un charlatán, alguien que le ha dado a tole con el dedo y que lo que más le interesa es que la gente siga en ignorancia. Y por eso se liga con Televisa y TV Azteca y Milenio y con el otro, etcétera, etcétera. Amigo, de veras, ¿tú pondrías a tu familia en manos de Alito Moreno? ¿La pondrías en manos de él? ¿Pondrías a tus hijos, su destino, en manos de Marco Cortés? Habiendo perdido 16 gobernaturas, 12 en el 2021 y 12 y perdóname que te lo repita, tienes que tenerlo claro. La gente que ha vivido de la política y chupa de la política, vuelve, como dicen, se olvidan los caminos, pero las querencias, ¿cuándo? Y vuelven a caer donde mismo. Vuelven a caer con lo mismo, vuelven a querer platicar con los políticos. A ver, nosotros tenemos que lograr 5 millones de mexicanos. Masa crítica. ¿Qué es masa crítica? La pólvora necesaria para explotar un movimiento. El próximo 3 de septiembre, tú vas a ver sentados o ausentes a 6 candidatos que ya fueron invitados a dar la cara a los mexicanos en el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana, convocados por Frena en forma respetuosa. Señora Lili Telles, aquí tiene un asiento. Señor Enrique Lamadrid, aquí tiene un asiento. Señor Damián Cepeda, aquí tiene un asiento. Señor Daniel Servitje Motul, aquí tiene un asiento. Señor José Antonio Fernández, aquí tiene un asiento. Señor Agustín Cárcel, ya tiene un asiento. Te lo estoy diciendo con un mes de anticipación. Te queremos conocer los mexicanos. ¿Cómo vas a convertir a México en un México nuevo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué plan traes? ¿Qué ideas traes? Nosotros sí sabemos qué queremos. México se debe de convertir en la Singapur de las Américas. El país más rico que en corto tiempo logró eliminar la corrupción, tener un sistema de justicia basado en un Estado de Derecho. Eso sí, la ley es la ley. La ley es la ley. Oye, que parece dictadura. No es dictadura. La ley es la ley, pero se aplica la Constitución. Y tiene verdaderamente una república democrática, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, órganos separados. Hacia allá tenemos que ir los mexicanos. La masa crítica es la pólvora para que explote, para que mejor me entiendas. Después de 60 años de investigación del doctor Jin Char, llegó a la conclusión que con el 4% hacemos que todo México baile al mismo ritmo. Y crearemos la red Amigos de... El 3 de septiembre, ¿tú lo vas a saber? ¿De quién? Porque si nos esperamos a los... Miren, anda un grupo queriendo hacer una reforma electoral, fíjense nomás, que para hacer una elección primaria, ¿y yo para qué necesito hacer una elección primaria? La tenemos que hacer los mexicanos conociendo a los candidatos. ¿Ustedes creen que con la mayoría que tiene Morena va a permitir una elección primaria? Es pura perder el tiempo. ¿Pero quiénes son los que están haciendo eso? Políticos. Y lo digo con respeto, porque a lo mejor alguno tiene ahí buena voluntad, pero yo qué puedo creer en Cecilia Soto, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa. Son políticos. El político no le vas a fallar, 99% te dicen lo que quieres escuchar. No, aquí yo te digo la verdad. Si para diciembre no tenemos 5 millones, ya estamos tarde. Aguántate varias décadas con Morena, porque como lo dice Raimundo Rivapalacios, si pierden, arrebatan. Y van con todo. Tenemos que ser grande la cantidad de mexicanos que defendamos a la tierra, a la patria. Frena no te va a engañar.
Frena no te va a llevar al baile y que ya traiga a su candidato acá platicado con el PRIAN-RD y de repente te ponen un sonso para que termine perdiendo ante Morena, porque ya lo vimos en 12 estados el año pasado y en 4 en este año. Ahora resulta que vas a ganar la gran final. Pues claro que no, amigo. Eso es totalmente iluso. Es para gente ingenua o que se gana su dinerito por ayudar a llevar agua al molino de algún partido. Pues es que va a haber un chorro de lana. Pues si se llevan gastados 5,500 millones de pesos, ¿con qué crees que pagan las campañas? Órale, págale a este, págale al otro, chayotea al otro, y que le echen porras de la Madrid o al otro. Ya lo sabemos, amigos. No es nada nuevo. Dicen en latín, es nihilo novum sub sole. Nada nuevo bajo el sol. Frena, ¿qué te garantiza? 0 vendidos con ningún político. ¡0! Y a las pruebas me remito. Nosotros no nos vendemos ni platicamos a tus espaldas con nadie. Frena, somos los ciudadanos mexicanos. No vamos a andar en juntitas acá detrás y que deja platicar con Marco y deja platicar con Alito y tú qué me das y yo qué te doy y mira por aquí. Mira. No. Nosotros vamos a unir a los mexicanos. Y si no los logramos unir, sálvese quien pueda. Porque lo que pasó en el 2021 de 12 gobernaturas y lo que pasó en el 2022 de perder 4 gobernaturas, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no se va a resolver mágicamente. No es López ni siquiera va a terminar el sexenio, pero su herencia sí. Todos estos Sheinbaums y los Ebrares comunistas y todo ese grupúsculo van a continuar la agenda del Foro de Sao Paulo, queriendo convertir en lo que es el sistema socialista comunista, que al pobre lo hace miserable, a la clase media lo hace pobre, y nada más los hijos y las familias de los que están en el gobierno viven con relojes como los que hoy el diario El Universal exhibió. La señora esta Vilchis pasándose por la puerta de atrás, esta que dice quién es quién en las mentiras. Pues ella es una mentirosa hipócrita. La pescaron en el lugar donde vive, metiéndose por la salida para poder votar rápido y no tener que hacer la cola en Morena. Y la agarraron con una bolsa Louis Vuitton. Ahí te encargo. Y hoy el Universal presenta un reportaje muy interesante de cómo ellos están hechos a usar relojes Rolex de $30,000, $40,000, y presentan varios personajes que se hacen pasar por proletarios y de pobreza franciscana cuando viven verdaderamente como los grandes ricos del mundo. Eso es el socialismo comunismo. Eso es. López dándole a tole con el dedo a los solovinos, mientras su hijo vive en Houston, va a Disneylandia, se toma fotos con Ferraris, y el otro hijo viviendo en España, estudiando en España, y el otro inflándose. Es una burla, amigos, para los mexicanos. Yo te lo digo con el corazón en la mano. Sí, yo me puedo ir del país, sí. ¿Tengo maletas hechas? Sí, te lo tengo que decir. Voy a luchar hasta el último momento. Pero si los mexicanos lo que merecen es aventarse otros 70 años con Morena, en este caso, se los van a aventar. Aviéntenselos. Yo seguiré luchando a lo mejor desde otro lugar. Yo ahorita te digo, estoy dispuesto a dar la cara. No hay evento al que haya fallado. A ninguno. Y lo mismo la mayoría del Consejo Rector. Sí nos han salido el tipo que habla mucho, es estridente y no te junta ni 10 personas en su ciudad. Ya los descubrimos. Gente que te balbucea y no, yo acá te doy opinión y te digo. A ver, pero ¿cuántos juntaste tú? 10. Una foto con 10 changuitos asustados. No, amigo. Nosotros vamos a evaluar a todos nuestros líderes porque requerimos verdaderos comandantes en jefe, verdaderos guerreros. Esta es igual que la Revolución Mexicana, es igual, nada más que sin armas. Y aquí, a mí de nada me sirve que me digas, Gilberto, vamos a levantarnos en armas. Si no te levantas ni temprano, hombre, no te levantas ni a ir a votar en la revocación. Por eso Venezuela y Cuba escogieron a México para meter el castrochavismo. Pues si aquí la gente está en zona de comodidad,
se van a empezar a ahogar y hasta que no les llegue el agua aquí, cuando ya no pueden salir del pantano, van a decir, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? El 3 de septiembre te veo en el Monumento de la Revolución, 10 de la mañana, para que veas si estos empleados te llenan el ojo. Dios te bendiga, Dios bendiga.